En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por lo que vas a hacer el día de hoy en este querigma virtual con el tema número 2, el pecado. Queremos ponernos, Señor, ante tus pies, amado Maestro, entregarnos a ti por intercesión de María Santísima. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encomendamos a todos los santos, a San José, para que interceda por nosotros en este tema, para poder abrir nuestro corazón, nuestra mente y escuchar lo que el Señor hoy nos quiera decir. Bueno, buen día o buena noche, hermano, donde sea que te encuentres. Yo me llamo Raquel y hoy te voy a dar el tema del pecado y sus consecuencias. Solo para recordar un poco lo que veíamos ayer con Baltasar, el amor del Padre. Recordemos que él ayer nos hablaba de que el amor del Padre es un amor incondicional. Y nos decía que es incondicional porque es el amor de Dios. Dios es amor. Y el amor de Dios no te pone ninguna condición para amarte. Así como tú eres, así Él te ama. Gordito, alto, flaquito, moreno, güerito, con profesión, sin profesión, con trabajo, sin trabajo, con familia, sin familia. Así el Señor te ama, así como tú eres. Su amor es incondicional. Y también dice que es personal porque Él es tu Padre, como dice Isaías 43. Es un Padre que te ha llamado por tu nombre. O como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Él te conoce como la palma de su mano y te llama por tu nombre. Único y exclusivo eres tú para Él. Y quizás ayer, como decía Baltasar, nos preguntábamos, pero si el amor del Padre existe y es tan grande, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tantas envidias? ¿Por qué tantos temores? ¿Por qué me siento tan insatisfecho, desequilibrado emocionalmente? ¿Por qué hay tanta competencia en el mundo? ¿Por qué entre los hermanos se tiran, se meten el pie y se caen? ¿Por qué hay tanta angustia, tanta tristeza? ¿Por qué hay tanta desunión familiar, tantos conflictos políticos, abortos, suicidios? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué no puedo ver el amor de Dios, el amor del Padre? ¿Por qué no lo vemos en las familias, en nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestras escuelas? ¿Por qué tantas riñas? ¿Por qué tanta desintegración familiar? Si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre, pobreza, injusticias, discriminación? ¿Por qué hay tantas de estas cosas? Si Dios me ama tanto, ¿por qué no lo puedo experimentar? ¿Por qué este mundo en el que vivo no es un paraíso, donde todo es armonía, donde todo es paz, donde hay justicia, donde está el amor de Dios? Quizás te preguntaste ayer por qué. Y hay que reconocer, hermanos, que tenemos un problema. Y ese problema es el pecado. Búsquele como le busques. Es eso, se llama pecado. Por eso aquí en este mundo ya no hay amor, ya no hay paz, ya no hay unión. Porque el pecado me ha separado de Dios. Ha creado una barrera en mi vida
que ahora impide que se manifieste el amor de Dios. Y así pasa también en el mundo. En el mundo hay una barrera tan grande que se ha sacado a Dios de las escuelas, de las casas, en tu familia, en la familia del vecino. Se ha sacado a Dios. Incluso hasta en las iglesias. Ya no se predica la verdad. Ya lo que se predica es algo que solamente hace sentir bien a las personas. Porque no vaya a ser que nos hagan sentir mal, ¿verdad? Por eso, hermanos, es que no podemos experimentar ni ver el amor del Padre en nuestras vidas ni en el mundo por el pecado. Imagínense que el pecado es como esa sombrilla o paraguas. Ya estás en una tormenta y tú usas el paraguas para no mojarte. Bueno, haz de cuenta que las gracias de Dios, el amor de Dios, es como una lluvia para todos. Pero el pecado genera esa barrera entre mí y Dios, en el cual cuando yo peco, ya no permito que esas gracias santificantes del Señor lleguen a mi vida. Y así está el mundo, alejado de Dios, separado de Él. Ya las gracias que el Señor nos quiere enviar ya no pueden llegar por esa barrera que nosotros mismos hemos puesto, que llevan a este mundo a esa división, a esos conflictos. Nosotros nos hemos creído que somos Dios. Creemos que nosotros podemos suplantar el poder de Dios en nuestras vidas, pero no es así. No hemos confiado en su providencia. Ya no queremos depender de su voluntad. Tenemos miedo. Saben que yo en un retiro le preguntaba a los muchachos por qué les cuesta tanto entregar su vida a Dios, y ellos llamaban o ponían la excusa de el miedo, porque no sé qué es lo que el Señor me vaya a pedir. El Señor es un Señor que cuando tú le das el sí, Él te trata mal. Y había miedo ahí, pero no hay que tener miedo porque todo lo que pasa debemos de saber que es por un bien, ¿cierto? ¿Por qué, como dicen, por qué nos alejamos de Dios? Muchas veces también es porque queremos hacer todo a nuestro antojo, a nuestro gusto, del color que yo quiero, del tamaño que yo quiero. Porque quiero dinero, fama, poder, admiración. Por todas estas cosas me olvido de Dios, lo pongo a un lado, me estorba. Porque cuando yo quiero dinero y fama, me estoy fijando solamente en mí, ya no me estoy fijando en Dios, ya no me estoy fijando en mi hermano. Y claro, como consecuencia a todo esto, es que estamos tan alejados de Dios. Recordamos que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en la creación, entró por primera vez el pecado, ¿cierto? Era este diálogo entre la serpiente y la mujer, donde la serpiente la comenzaba a persuadir y le preguntaba por qué no podían comer de ese fruto, y ella le decía a la serpiente que pueden comer de cualquier fruto excepto de ese, ¿cierto? Porque si lo comerían, morirían. Pero la serpiente, siendo tan astuta, le decía que al contrario, ellos no morirían, ellos serían como dioses, conocerían el bien y el mal. Eva creyó y comió de ese fruto y le invitó a Adán, su esposo, y los dos cayeron. Al comer de ese fruto sabemos lo que pasó después. Se descompuso el mundo, vino el castigo. Quizás podríamos echarle la culpa a Eva, podríamos echarle la culpa a Adán por vivir entre tanto sufrimiento y
en nuestra concupiscencia que muchas veces ya no podemos con ella. O preguntarle a Dios por qué nos ha creado de esta manera, ¿verdad? Sabiendo todo lo que íbamos a sufrir y vivir, simplemente porque Él es amor. Recordábamos ayer que Dios es Padre y es un Padre amoroso, que el pecado no es el que te define, pero que hay que luchar contra él para poder encontrar esa gracia santificante del Señor, para poder llegar a tener una vida plena en Él. Entonces, ¿en dónde encontramos este pecado ahora en nuestra actualidad? Bueno, lo encontramos en nuestro ámbito personal. Lo encontramos en toda persona, en toda su mente, en su conducta, en todos los desajustes y desequilibrios que hay en el mundo, en toda esa desarmonía consigo mismo, con los demás, con toda la creación, en las adicciones, ataduras, angustias, temores, vergüenza, agitación, ira, tensiones, tristezas. Los encontramos también en todas esas relaciones interpersonales. Ahí está el pecado, en aquellas relaciones falsas, conflictivas, enfermizas, relaciones familiares desajustadas. ¿Cuántas veces no me he visto metido o metida en esas amistades que no me convienen? ¿O cuántas veces no he sido yo mismo aquel que ha llevado a pecar a mis hermanos en mis conversaciones, en aquello que los motivo a decir y a hacer? Cuando quizás en mis relaciones interpersonales con mis vecinos, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con esos celos enfermizos, quizás en lo social, en la corrupción, en la opresión, en la violencia, en los modos injustos y deshonestos de conducir a la sociedad. Vemos los países quebrantarse, hermanos. Leyes de aborto, la eutanasia, estos nuevos órdenes que ahora te hablan de las nuevas sexualidades e ideologías de género. Todo se está descomponiendo, hermanos, por donde le veas. Y el problema es que somos pecadores. El problema es que hemos sacado al Señor de nuestras vidas. Y por tanto, hermanos, todo este alejamiento nos ha alejado del amor de Dios. Como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Así andamos a nuestra voluntad, ignorando los mandamientos, los preceptos de Dios, porque todo lo quiero hacer a mi voluntad, cuando yo quiero, cuando yo lo quiera. Y sí, hermanos, todos somos pecadores. Ninguno se libra. Ninguno se libra. Dice el Salmo 51:7, yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Así es el pecado, es una sombra que nos persigue día y noche. Es el enemigo que nos quiere hacer caer día y noche. ¿Por qué? Porque nos quiere separar del amor del Padre. Él no nos quiere separar del amor del Padre porque nos ama. Él nos quiere separar del amor del Padre porque es un mentiroso, porque quiere lo peor para nosotros, para hacer sufrir a Dios. Porque el amor de Dios es tan grande y no puede cambiar.
Él nos va a amar, hermanos, por siempre. Pero el pecado siempre va a estar ahí, intentando meterse en nuestras vidas por las mentiras de Satanás. Y saben que hay dos maneras en que esta sombra podría desaparecer, de no tenerla. Y una de ellas es estar en completa oscuridad. Cuando no hay nada de luz, ahí no hay sombra. Pero saben que esto es lo peor. Esto es haber caído ya completamente con el enemigo. Haberme separado completamente del amor de Dios, de su presencia y de su gracia santificante. Y la otra es estar en la luz total. Estar ante la presencia de Jesús. Pero sabemos que muchas veces por el pecado nosotros nos apartamos de Jesús, que es esa total luz, la salvación. Nos desesperamos, hermanos, y no me dejarán mentir, pero muchas veces queremos salvarnos por nosotros mismos. Pero entre más queremos salvarnos por nosotros mismos, más nos hundimos. ¿Por qué? Porque buscamos por caminos falsos, en donde queremos nosotros suplantar la presencia del amor de Dios. En el materialismo. Queremos los mejores carros, ¿cierto? Las mejores casas. La esposa más bonita, el esposo más guapo. Los hijos más inteligentes. Los hijos más perfectos. Nos hacemos ídolos falsos. Lo que la gente diga. Eso soy yo. Queremos dinero, que nuestras cuentas estén llenas. ¿Cierto? ¿A quién le gusta vivir en deudas? Entre más dinero tenga, más poder tengo. También acudimos a la santería, a la brujería, el curanderismo, el espiritismo. ¿Algo me está pasando o voy a ir con la bruja, como dicen? Al cabo es bruja blanca, ¿verdad? Que me diga por qué me está pasando esto, que me lee el huevo, que me barra. Pero hermanos, te das cuenta que eso no está bien. Hay gente hasta que puede incluso acudir con los hipnotistas, control mental, se enferman, van con los que hacen acupuntura, con aquellos que te hacen las cosas de los imanes, energías, reiki, todas esas cosas de las cuales nos hacemos tan dependientes que no nos damos cuenta, pero nos van separando cada vez del amor de Dios. ¿Y cómo terminamos? Decepcionados de nosotros mismos. Y caemos duro. Saben que el pecado son como cadenas que nos esclavizan. Algo para entender es, por ejemplo, pensar en los elefantes. Muchas veces vemos a los elefantes tan grandes, ¿verdad? Con una cadenita en el pie, atados al suelo con una estaquita. Ellos cuando eran niños intentaban arrancarse de esa cadena y corrían y se jalaban y no podían porque la cadena cuando ellos eran chiquitos era muy grande. Pero ellos cuando crecen ya no lo intentan, dejan de luchar. Así es el pecado. En el principio no queremos estar ahí atrapados en ese pecado, pero después no se me hace tan difícil, tan malo, es atractivo, me causa placer. No es tan malo y me empiezo a sentir cómodo y dejo de luchar contra el pecado. Dejo que se apodere de mí. Pero sabes, hermano, el pecado te hace daño. Te hace tanto daño a tal extremo que, como dice Romanos 6:23, el salario del pecado es la muerte. Y en vida, hermanos, hay gente que tú ves caminando y que tú ves que va muerta en vida, sin ninguna sonrisa, vacíos, tan encerrados y tan derrumbados por el pecado.
por la depresión, porque por nuestras propias fuerzas no lo hemos conseguido. Tenemos este problema, hermanos, y nosotros solos no lo podemos resolver. El ser humano, con toda su conciencia, todo su poder, no es capaz de echar abajo al príncipe de este mundo, ni quitar el pecado del mundo, pues hicimos el mal que no queremos y dejamos de hacer lo que queremos. No podemos, hermanos, por nuestras propias fuerzas. No vamos a poder. Deja de intentarlo por tus propias fuerzas. No eres tú, no son tus obras. Nada de lo que hagas te ayudará por tu propia cuenta. Entonces decíamos, Satanás siempre está luchando para ganarle los hijos a Dios. Él desde un principio se rebeló. Él es un mentiroso. Él busca ganarnos con aquellas mentiras, con aquello apetitoso a simple vista, como lo hizo con Eva, con la manzana. Se veía apetitosa, pero no quería decir que eso era bueno, eso era malo. Entonces yo te invito a que reconozcas tu problema, que eres un pecador. Todos somos pecadores. ¿Saben qué es lo peor? Como dicen, cuando vas a curar un vicio, primero es que reconozcas tu problema. Un alcohólico, ¿cómo va a empezar a sanar su problema? Reconociendo que es un alcohólico. Un adicto en las drogas, ¿cómo va a solucionar su problema? Reconociendo que es un adicto. Si tú no reconoces que eres un pecador, si tú no reconoces que eres un adicto, entonces estamos mal, no podemos empezar ahí. Hay que reconocerlo, todos somos adictos. Recordemos esas escrituras del Nuevo Testamento donde el Señor les decía sepulcros blanqueados, ¿cierto? ¿Por qué era eso? Porque no se reconocían pecadores, ellos se creían perfectos. Está también esto, quedar ciegos y pensar que yo soy perfecta, que ya todo lo que hago es perfecto. No, mientras no estemos en el cielo, nosotros vamos a seguir expuestos y vamos a seguir luchando en el pecado. Pero por eso ahí está el sacramento de la confesión, para poder yo ir y confesarme, para poder nuevamente recibir la gracia santificante del Señor que me va a ayudar día a día. Sabemos que el Señor Jesús convivía con gente pecadora, de muy mala reputación. Encontramos a Mateo, el recaudador de impuestos, a Pedro, que decía, aléjate de mí, que soy un pecador. La prostituta, la que le lavaba los cabellos también a nuestro Señor, tanto pecador. Entonces reconozcamos eso, reconozcamos que todos somos pecadores. Y creo que con eso ya avanzaríamos. Mira, yo te quiero decir cómo es el pecado, ¿verdad? El pecado es como un regalo. Se ve bonito. Dices, wow, el regalo, lo voy a abrir, ¿cierto? Pero cuando comienzas a abrirlo, te das cuenta que dentro de ese regalo lo único que hay es lodo. Ese lodo podrido que apesta. Pero quieres experimentar y metes tus manos. ¿Y con qué empiezas? Muchas veces es con lo que elegimos ver en nuestro televisor. Se mete en nuestros pensamientos. Te manchas la frente, te manchas los ojos de ese lodo. Empieza a afectar lo que tú dices, tu corazón. Cuando todo eso te empieza a manchar, ¿qué pasa? Vienen tus hijos, tu esposa, tus amigos, tus hermanos. Y comienzas tú a mancharlos también a ellos, a ofrecerles eso apetitoso que tú viste, a compartirles de tu regalo con ese lodo podrido. Saben, hermanos, que cuando yo era adolescente, yo crecí con muy baja autoestima, no sentía amor en mi familia.
Y recuerdo que unos amigos me presentaron un libro y ese libro era exactamente cómo provocarte placer a ti mismo. Y yo leí ese libro y desde ahí empezó uno de mis más grandes pecados que me empezó a separar de Dios. Hermanos, yo por mucho tiempo no creía que eso fuera un pecado, hasta comenzaba a justificarlo. Muchas veces el crecer con una autoestima, el darte el placer a ti mismo te puede llevar a mentiras tan grandes, a ya no quererte sentir dependiente de las personas, porque tú te puedes proveer solo. Pero saben que cuando yo conocí del Señor, yo pude reconocer mi pecado y comenzar a luchar contra él. Fueron años de lucha, hermanos, en los cuales también ahí, conociendo yo del Señor, volví a caer. Y luchaba con mis propias fuerzas y volví a caer. Me confesaba, volví a luchar con mis propias fuerzas y volví a caer. Para mí se volvió como una lucha desesperante. Yo comenzaba a despreciarme, despreciaba todo en mi cuerpo, despreciaba mis manos. No me sentía digna a los ojos del Señor. Me empecé a dejar de sentir digna a su redención. Por el hecho de no poder salir de ese pecado. Saben que yo por años tanto le pedía y no podía. Y sí, a veces eran meses, a veces era hasta un año y volvía a caer. Pero saben que un día en mi súplica el Señor fue misericordioso y por intercesión de María Santísima recibí la gracia de salir de ese pecado. Pero saben, hermanos, hoy comprendo que ese es un espíritu. Yo le abrí la puerta al enemigo en mi vida. Y vino ese espíritu de la lujuria, que después de yo recibí la gracia del Señor, de no pecar más, de ya no tener esa concupiscencia, que empezó a atacarme a mí. Eran luchas diarias, constantes, tormentosas. Yo recordaba mucho la escritura de San Pablo que dice que está ahí ese aguijón que te atraviesa, que te causa dolor, pero no te lo puedes quitar. Por mucho tiempo yo le decía al Señor, quítame este aguijón que me ataca, que no me deja libre. Me atacaba tanto el enemigo, hermanos, que yo digo que todo lo impuro, Él lo hacía impuro. Y esos ataques en mis pensamientos, en mi cuerpo, venían en esos momentos más bonitos, estando en misa, en la Eucaristía, estando en la adoración al Santísimo. A veces no nos damos cuenta, pero en nuestro pecado, en aquello que nos hace feliz por mucho tiempo, porque estamos ciegos ante el pecado, son espíritus que se van apoderando de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes. Yo le abrí la puerta al enemigo y él vino y se apoderó de mí. Y cuando el Señor me da esa gracia, se enoja y me ataca, ¿cierto? A la consecuencia de mi pecado, el vivir ese tormento. Pero saben, hermanos, que para gloria de Dios, Él me liberó. Él me quitó ese aguijón. Yo les puedo testificar que el Señor es un Dios grande. Y cuando tú le das el sí y le suplicas, Él te saca del pecado en el que te encuentres.
no importa cuán grande sea. Eso en lo que tú más batallas, el Señor puede librarte y liberarte. Quizás puedas pensar que estos son tiempos difíciles porque ni siquiera hay iglesias que están abiertas todavía. Hay iglesias donde no hay el sacramento de la reconciliación. Ya no hay más retiros presenciales, ¿cierto? Donde puedes ir y que el sacerdote te pueda orar para una liberación. Pero hermanos, ahí donde tú te encuentras, ahí habla con Dios. Ábrele tu corazón. Dile en eso que tú más batallas. No necesariamente tiene que ser lo mismo que a mí me pasó, pero hay tanto pecado. Tenemos que reconocerlo, ¿sí? Y confiar en el Señor, en su amor de Padre. Ahora yo te puedo decir que puedo ver ese amor del Padre tan grande en mi vida, que Él me ama tanto, que yo soy digna de llamarme su hija, que ya no está ese pecado que a mí me impedía ver el amor de Dios. El amor de Dios nunca cambió en mí, nunca fue más grande, nunca fue más pequeño, ni por lo que hacía antes, ni por lo que hago hoy. Pero ahora yo puedo reconocer ese amor de Dios en mi vida. Así, hermano, yo te traigo esta promesa del Padre de que Él puede cambiar tu vida, Él puede entrar ahí en eso que tú más necesitas, en esa concupiscencia que tú te duele tanto confesarle al Señor. Pídele la gracia, encomiéndate a María Santísima. Ella es nuestra Madre perfecta, la que reparte las gracias. Las gracias que tú más necesitas. Pídele, no tengas miedo. Tú mereces ser feliz. Tú mereces llamarte hijo del Padre. Tú mereces sentirte digno de Dios. Tú eres digno. Tú mereces salir de ese pecado. Pero cierra esas puertas que tú le has abierto al enemigo. Yo rezaba tantas veces ese Salmo 139 y todavía lo llego a rezar. Que dice, Señor, dame un corazón puro, tú me conoces, inspeccióname. Pídele al Señor que no te dé miedo. Si te va a pasar por fuego, que te pase por fuego, pero que te purifique de todas esas puertas que tú le has abierto al enemigo. Que Dios te bendiga, hermano.